Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en la sesión del Seminario Permanente de Bioética. Esta tarde tenemos como ponentes a dos especialistas en el tema de inteligencia artificial. Tendremos primero al doctor Carlos Gershenson, que posteriormente lo vamos a presentar. Asimismo, estará con nosotros el doctor Jorge Linares de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, como siempre, vamos a abrir la sesión con una noticia en torno al tema de inteligencia artificial. Para ello estará con nosotros mi compañera Julieta Gómez. Entonces, Julieta, te cedo la palabra, por favor. Perfecto, pues muchas gracias. Y pues déjenles comparto mi pantalla. Entonces, pues vamos a dar inicio a esta sesión con un tema que la verdad es fascinante por toda la discusión y toda la reflexión que nos trae y que es bastante actual, ¿no? Entonces, escogí una noticia reciente y pues es publicada hace poquito, en agosto, y que es que sobre los drones inteligentes para asegurar que se cumplan las medidas anti-COVID en las playas y los conciertos, ¿no? Entonces sabemos que los drones han sido una valiosa herramienta en múltiples situaciones de emergencia y que cada vez se ocupan más, sea para huracanes, terremotos o a veces hasta desastres nucleares. Y pues también aquí lo que comentan es que obtener a un coste menor imágenes de muy alta resolución y que puedan identificar, ¿no? A qué medida están estas personas, podría ser una prevención de casos de COVID. Esto es un proyecto que está llevando la Universidad de Cataluña y pues la verdad parece que está dando una gran oportunidad como a esta tecnología. También es importante ver que lo que queremos y queremos en esta respuesta ante la pandemia es tener información real, información confiable y que te permita actuar en un tiempo breve, ¿no? Entonces, lo que están permitiendo los drones y tener una mayor vigilancia y control, que vamos a ver que también tiene esto de pues la información, ¿no? La protección de información, la protección de la información hacia las personas que pueden ser fotografiadas. Entonces, pues la primera pregunta que a mí me gustaría empezar a dejarles aquí a todo el público para empezar la reflexión y la discusión es que si debemos dejar que la inteligencia artificial optimice la sociedad, ¿no? Hemos visto que alrededor distintos países han tratado de poner políticas para aminorar los casos, algunos con mejores resultados, otros con no tan satisfactorios. Entonces, sí debemos utilizar cada vez más la inteligencia artificial para esto. Otra de las preguntas es cómo podemos aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial y al mismo tiempo mitigar sus consecuencias negativas. Ya decíamos, el uso de datos, el uso de esta información que puede ser quedada, documentada con estos drones. También sabemos que puede haber un muy mal uso de todos estos drones, pero finalmente usarla o no usarla, y yo creo que se resume en la siguiente pregunta, que si es realmente posible construir una inteligencia artificial ética. Entonces, esto la verdad yo creo que podría darnos yo creo que a una posible, como ese es el dilema, ¿no? Usarlo o no usarlo. Y yo creo que a mí lo que me gustaría compartirles, que no es sencillo, ¿no? No es sencillo decir si es bueno o es malo, pero yo lo muestro como una posible propuesta y que me parece esta página de este instituto que llama el Instituto de la Vida como Futura. Creo que el lema que presentan es realmente con lo que tendríamos que quedarnos para esta reflexión y discutir este tema que es tan complejo, ¿no? Que actualmente la tecnología que estamos teniendo pues nos podría permitir florecer como nunca antes lo habíamos podido ver, ¿no? O claramente también autodestruirnos y destruir a nuestros semejantes como nunca antes, ¿no? Porque tenemos una gran cantidad, como aquí podemos ver, la inteligencia artificial, todas las armas nucleares, la biotecnología. Entonces realmente depende de uno, ¿no?
yo creo que podríamos remontarnos a lo que es la bioética, y finalmente es esa sabiduría de cómo saber usar esos conocimientos que tenemos a nuestro alcance, como es la inteligencia artificial. Entonces, aquí yo terminaría para dar pie a lo que es la discusión. Entonces, vamos, estas preguntas, si tienen preguntas relacionadas a la noticia, les invitamos a ponerlos en el chat, en YouTube, para que posteriormente, cuando ya esté el módulo de preguntas con toda la discusión con los ponentes, podamos compartirlas. Entonces, yo les voy a tener el gusto de presentarles a nuestro primer ponente, que es el doctor Carlos Hershenson, que pues la verdad somos muy afortunados de tenerlo aquí porque es un experto en el tema. Tiene una amplia variedad de intereses académicos en los que se incluyen sistemas autoorganizados como de complejidad, vida artificial, información, evolución, cognición, sociedades artificiales y filosofía, ¿no? Un binomio que es básico en esto. Estudió ingeniería informática en la Fundación Arturo Rosenbluth en la Ciudad de México. Posteriormente realizó la maestría en sistemas evolutivos y adaptativos en la Escuela de Ciencias Cognitivas e Informática de la Universidad de Sussex, así como un doctorado de diseño y control de sistemas autoorganizados, esto en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Libre de Bruselas. Cabe destacar, y la verdad me voy a quedar corta al leer su semblanza, es que es profesor titular de investigación de tiempo completo, líder del Laboratorio de Sistemas Autoorganizados, del Departamento de Ciencias de Computación del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, y también es investigador asociado del Centro de Ciencias de Complejidad C3 de la UNAM, y bueno, también ha sido profesor invitado en el MIT, y pues lo recibimos con mucho gusto. Muchas gracias, Julieta, y gracias a los coordinadores por la invitación. Es un placer estar aquí. Pues voy a compartir mi pantalla y pues voy a dar una breve introducción sobre inteligencia artificial, qué es, qué implicaciones tiene, qué limitantes tiene, qué riesgos tiene, qué podemos esperar de ella. Entonces, pues en la historia de nuestra especie podemos identificar tres grandes revoluciones: la de la agricultura, la de la industria, la industrial y la de la información. La primera, pues, trató principalmente del el dominio de la materia, la revolución industrial del dominio de la energía, y como su nombre lo indica, la revolución de la información trata el dominio de la información. La primera, pues, principalmente se basa en avances en mecánica, la segunda en termodinámica, la tercera en computación. Entonces, menciono esto porque, pues, la inteligencia, a final de cuentas, aunque, digamos, es difícil de definir, tiene que ver mucho con el procesamiento de información. Entonces, eso explica por qué no se había avanzado en inteligencia artificial antes de tener la tecnología que se desarrolló en esta última revolución. Digamos, si queremos empezar a discutir sobre qué es la inteligencia, tratar de definirla, probablemente no vamos a acabar hoy. Históricamente, pues, está relacionado con conceptos como alma, como mente. Hay gente que básicamente quiere definir inteligencia como aquello que nos distingue de otros animales. Entonces, pues, ha sido muy controversial. Hay personas que toman una definición tipo pornografía, en el sentido de que, pues, no la puedo definir, pero sé cuando la veo. O, por ejemplo, Scott Fitzgerald tiene una definición que dice algo así como, pues, la inteligencia se da cuando tenemos dos ideas contradictorias al mismo tiempo. Una prueba de ello es que sabemos que estamos perdidos y, sin embargo, hacemos todo lo posible por salvarnos. Pero bueno, siendo muy pragmáticos, podemos decir que para que una acción se juzgue inteligente, se necesita pues, primero un sistema que ejecute una acción, y después un juez, una tercera persona que con cierto criterio arbitrario juzgue si esa acción fue inteligente o no, lo cual pues básicamente vuelve que
no podemos tener un estudio completamente objetivo sobre qué es la inteligencia, porque obviamente depende del criterio que el observador, el juez, está realizando, ¿no? Entonces eso pues puede incomodar a ciertas tradiciones científicas, pero pues es lo que es. Y bueno, aunque no nos pongamos de acuerdo en qué es la inteligencia, sí podemos estar de acuerdo en que trata de procesamiento de información. Y pues las computadoras también procesan información, desde los ábacos hasta nuestros teléfonos. Y pues con los últimos avances en almacenamiento, grandes cantidades de datos, pues es por eso que solo ahora tenemos un humano, siendo tan tonta como un humano, ¿no? Entonces, pues creo que eso no es el objetivo de la inteligencia artificial, que bueno, acuñó su nombre en el 56 en una conferencia en New Hampshire, donde participaron pues distintas personalidades que pues también hicieron otras contribuciones a computación, a cibernética y otras disciplinas. Y pues bueno, se desarrollaron varias líneas de investigación desde ese entonces, pues todas se siguen desarrollando, han tenido avances, pero prometieron demasiado y en los 70s hubo lo que se conoce como el primer invierno de inteligencia artificial. Básicamente les cortaron fondos, pero pues después en los 80s, al haber computadoras personales, pues empezaron a haber nuevos desarrollos porque pues de repente ya había mucha más capacidad de procesamiento de información y era mucho más barato. Se desarrollaron nuevas tecnologías, entonces como que tuvo otro boom, pero en los 90s hubo otro bust, otro invierno. Y pues en el siglo XXI otra vez estamos en una época digamos, de verano, en el que pues al tener más cantidades de datos, más procesamiento de información, pues se han logrado resolver problemas que pues antes pues solo se especulaba si iban a ser posibles o no. Y pues todo esto tiene que ver con lo que se conoce como el método sintético, que digamos el método analítico que se usa tradicionalmente en ciencia, pues básicamente pues, hacemos una observación, después una teoría y observamos más para contrastar nuestra teoría con lo que sucede en el fenómeno que observamos y eso valida o falsifica nuestra teoría. El método sintético, en lugar de proponer una teoría, nos ayuda a construir un sistema basado en una teoría de cómo funciona otro fenómeno. Entonces, este puede ser, por ejemplo, observamos a una cucaracha y construimos un robot que trata de reproducir el comportamiento de la cucaracha y el comportamiento que observamos en el sistema artificial valida nuestra teoría sobre cómo funciona la cucaracha. Entonces, el modelo sintético nos ayuda, por un lado, a entender la inteligencia y, por otro lado, a construir sistemas que exhiben esta misma inteligencia. Y bueno, también en ciencias cognitivas, precisamente, pues ha habido muchos desarrollos que parten de la inteligencia artificial para entender pues la mente de humanos y de otros animales. Y pues bueno, ya lo mencionó Julieta, pues el problema con las tecnologías no es tanto la tecnología en sí, sino cómo se use. Entonces, pues se dice mucho sobre si la inteligencia artificial va a ser buena o mala para la sociedad, y pues eso depende no tanto de la tecnología, sino qué uso le vamos a dar. ¿Quién va a controlar los datos o los programas que se usen? ¿Cómo se va a regular el acceso a la información, el uso de la información? ¿Qué tan abiertos o participativos van a ser estos sistemas? Pero bueno, como que aterrizando un poco estas ideas, podemos decir que la inteligencia artificial básicamente nos ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? Básicamente procesan información de manera complementaria a nuestro procesamiento de información y esto en teoría nos permite tomar mejores decisiones, ¿no? Bueno, si no nos permitieran tomar mejores decisiones, pues no adoptaríamos esta tecnología. Y pues un ejemplo de esto lo vemos con los navegadores, que, digamos, nos dan el superpoder de navegar en un lugar que no conocemos, pero pues luego nos mandan por barrios bravos o por veredas, y entonces Waze o Google Maps se equivocan, no son perfectos, pero digamos como si fueran amantes infieles, creemos y regresamos a usar estas tecnologías asumiendo que no nos van a engañar otra vez y pues lo seguimos usando, ¿no? Porque a pesar de sus limitantes, sus beneficios, pues, digamos,
nos hemos vuelto dependientes de ellos. Y bueno, nada más para poner en contexto la situación en México, en el 58 se trajo a la UNAM la primera computadora. 10 años después empezaron a ver los primeros avances de inteligencia artificial. La Sociedad Mexicana se fundó en el 84 y el año pasado pues varios colegas participamos en la elaboración de la Agenda Nacional, que pues establece un mapa de ruta sobre cómo sería deseable que la inteligencia artificial se desarrolle en la próxima década, ¿no? En esta década. Y sobre las perspectivas que hay, pues podríamos especular si va a haber otro invierno, digamos que se prometió demasiado y pues de hecho ya se había prometido que los autos autónomos iban a estar circulando en varias ciudades para estas fechas y pues todavía no se ven cerca. También nos podemos preguntar si va a haber pérdidas de empleos o si van a permitir el desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, pues todas esas preguntas pues siguen abiertas, ¿no? Entonces podemos especular sobre qué tanto riesgo podríamos tener al desarrollar esa tecnología o qué tan cautos deberíamos de ser en su desarrollo, en su uso. Entonces, especialmente porque muchas veces la legislación sobre las nuevas tecnologías pues tarda años después de que ya se está usando la tecnología. Y pues hay distintas implicaciones de la inteligencia artificial. Una es que cada vez confiamos más en las máquinas. Digamos, el ejemplo del GPS pues es uno de muchos, en el sentido de que pues hay algoritmos que nos sugieren qué libros leer, en aplicaciones de citas con quién salir, en plataformas como Netflix qué películas ver. Entonces, pues básicamente cada vez más delegamos nuestras decisiones hacia algoritmos. Entonces, pues es, digamos, algo que podríamos decir que es un dilema, porque por un lado estamos perdiendo nuestra autodeterminación o nuestra libertad. Y bueno, alguien diría como si alguna vez fuimos libres, ¿no? Pero bueno, para no entrar en esa discusión, lo que podemos decir es que, digamos, delegamos más nuestras decisiones porque asumimos que las decisiones que las máquinas toman son mejores, ¿no? Y a veces sí y a veces no. Entonces es difícil decidir cuándo hacerles caso y cuándo no hacerles caso. Y pues al mismo tiempo nos estamos volviendo más dependientes en nuestra tecnología. Entonces, pues vienen escenarios de ciencia ficción, ¿no? Donde las máquinas se vuelven más capaces que nosotros y ya somos prescindibles y pues básicamente conquistan el mundo, ¿no? Pero digamos, esa tendencia es muy poco plausible porque así como nosotros dependemos de nuestra tecnología, pues nuestra tecnología depende de nosotros. Su propósito es precisamente pues interactuar con nosotros. Y más que tener competencias con la inteligencia artificial, nuestras habilidades son complementarias. Y entonces yo veo que más bien hay una tendencia hacia la integración que no empezó con la revolución de la informática, sino pues con el lenguaje, con la escritura, con todas las tecnologías que hemos desarrollado, pues básicamente nos permiten hacer más que lo que podían hacer nuestros ancestros paleolíticos, que pues genéticamente no hay mucha diferencia. Es decir, que si tomamos, ya no digamos de un homínido de hace 20.000 años, si pudiéramos de alguna manera rescatar DNA y lo clonamos y nace nuestra sociedad, si hacemos lo mismo, no sé, con neandertales, que pues son nuestros parientes cercanos, los clonamos y tenemos bebés neandertales, yo creo que fácilmente se integrarían a nuestra sociedad y a nuestra tecnología, a pesar de sus diferencias genéticas. Entonces, digamos, nuestras capacidades cognitivas, pues obviamente dependen de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestra tecnología, que ha ido aumentando pues en décadas recientes de manera exponencial. Entonces, digamos, esta
posibilidad que nos da nuestra tecnología, no solo la inteligencia artificial, no solo las computadoras, sino pues toda la tecnología que hemos creado, pues nos da capacidades que antes no teníamos, ¿no? Entonces, como Julieta mencionó, es cierto que pues antes no teníamos tanto control sobre nuestro entorno, lo cual en principio nos permite hacer, bueno, protegernos o asegurar mejor nuestro futuro, pero también al tener mayor capacidad de influenciar nuestro planeta, pues eso también pone mayor riesgo sobre los errores que podamos cometer. En el sentido que, eh, aunque pudiéramos tomar muy malas decisiones, no sé, hace un par de milenios, las implicaciones de esas malas decisiones pues no iban más allá de una ciudad o un imperio. Y ahorita, pues las malas decisiones que podemos tomar o que pocas personas pueden tomar le pueden afectar a todo el planeta. Entonces, otro aspecto que hay que considerar es el de la responsabilidad, en el sentido que mientras delegamos más decisiones o estas decisiones se distribuyen en sistemas informáticos, pues de quién es la responsabilidad. Y pues, digamos, estas cuestiones éticas se han discutido bastante en años recientes, en el sentido de, bueno, el ejemplo clásico, si hay un auto autónomo y tiene un accidente y pues, nos atropella un peatón, de quién es la responsabilidad, del el dueño del auto, del quien lo vendió. Digo, porque pues, el dueño del auto no iba manejando, ¿no? Entonces pues, diría, pues yo no es mi culpa, es de quien me lo vendió, y el que lo vendió dice, pues yo nada más lo vendí, es de quien lo hizo. Y después vas con el fabricante y pues, digamos, se va diluyendo la responsabilidad. Entonces esto presenta retos, pues no solo legales, sino éticos y sociales sobre, pues, quién está tomando estas decisiones, ¿no? Y conforme usamos más los sistemas artificiales para la toma de decisiones, digamos, ahora, pues no sé, por ejemplo, hay sistemas que en Estados Unidos que digamos, generan un perfil para sugerir el riesgo de que alguien es terrorista. Y pues realmente no sabemos qué tan eficaces son. Lo que sí sabemos es que pues luego sugieren que hay personas que no son terroristas, que sí son terroristas, y pues generan un problema para varios ciudadanos. Y pues bueno, también podemos hablar de que esta tecnología va a implicar un incremento cognitivo, en el sentido que pues nos da habilidades que nuestros ancestros no tenían o que nosotros mismos no teníamos hace pocos años. Y pues esto se maneja bajo la teoría de la mente extendida. Y pues quedan varias preguntas abiertas, ¿no? Entonces, pues tenemos esta tecnología, pero se va a ver muy diferente dependiendo de si va a ser dominada por compañías o gobiernos, o si los datos van a ser individuales y privados, o corporativos y privados, o públicos. Y aquí, pues las compañías tienen una gran ventaja, porque los gobiernos, ya sean ciudades o países o estados, eh, no pueden replicar sus soluciones tan fácilmente como las compañías. En el sentido que si, por ejemplo, Nueva York o Londres o México desarrollan una solución, digamos, no sé, para movilidad urbana, va a ser muy difícil que vayan y le vendan esa solución a otra ciudad. Pero si Google o IBM o Intel o cualquier compañía desarrolla una solución para una de estas ciudades, va a ser muy fácil que vaya a otras y se las venda. Entonces, en ese caso, pues es muy difícil regular a estas compañías porque no hay un solo ente que las regule, ¿no? Entonces, básicamente van ciudad por ciudad y se van poniendo de acuerdo con ellos en cómo funcionar, ¿no? Y, por ejemplo, es algo que Uber ha tenido que hacer. Hay países donde no los dejan circular, o, bueno, más bien ciudades donde no los dejan circular, otras donde sí. Eh, y pues lo han tenido que ir resolviendo ciudad por ciudad. Y pues otra pregunta es qué tan inclusiva va a ser esta tecnología, porque es cierto que nos puede ofrecer muchos beneficios, pero estos beneficios van a ser accesibles para qué porcentaje de la población. ¿Van a beneficiar a solo unos pocos o va a ser benéfico para la mayoría? Y esto por un lado tiene que ver con la distribución de la riqueza, que pues cada vez hay mayor desigualdad
todo el planeta. Y por otro lado, pues también qué tipo de tecnología se desarrolla y cuál es el uso que se le da a esa tecnología. Entonces, ahorita el uso que esa tecnología se le está dando, pues es básicamente para que la gente rica se vuelva más rica. Entonces, pues podríamos decir que básicamente está aumentando la inequidad, lo cual pues no estoy seguro que sea sostenible a corto plazo. Pero si esta tecnología, que digamos, estas opciones no son exclusivas, se podrían dar ambas en paralelo. Pero digamos, si usamos esta tecnología para beneficiar a la mayoría de la población, pues entonces podríamos decir que resolvería problemas globales, podría disminuir la desigualdad y podría resolver otras situaciones si es que se aplica de una manera más social. Y en muchos casos pues también está relacionado con cuánto tiempo, cuánto estaremos dispuestos a pagar por estos beneficios. Y bueno, pues sobre si en el futuro la inteligencia artificial nos traerá emancipación y eudemonia o esclavitud y escenarios postapocalípticos, yo creo que ambos extremos son poco realistas. Yo creo que va a ser algo intermedio, pero pues obviamente queremos estar más del lado positivo que del lado negativo, pero pues eso dependerá de cómo se van desarrollando pues diversos factores en los próximos años. Y pues bueno, ya nada más para concluir, los invito a un programa especializado de introducción a la inteligencia artificial que desarrollamos con varios colegas en el IMAS, y pues está en la plataforma de Coursera. Entonces pues son 8 cursos masivos en línea. Pues los estudiantes del UNAM los pueden cursar de manera gratuita. Entonces pues si quieren saber más, pues hay cursos que son técnicos. El primer curso es introductorio sobre 60 años de inteligencia artificial. Entonces, si quieren saber más sobre esto, pues pueden aprender más en este programa. A continuación voy a presentar al doctor Jorge Linares. ¿Se escucha bien? Es que estoy teniendo un poco de falla en mi señal. Pero bueno, vamos a continuar con el doctor Jorge Linares y posteriormente estaremos en una ronda de preguntas y respuestas. El doctor Jorge Linares Salgado es profesor titular B de tiempo completo definitivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue director de la Facultad de Filosofía en el periodo de 2017 a 2021. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT en el nivel 3. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Asociación Filosófica de México y de la Asociación Internacional de Bioética. El doctor Linares en el 2004 obtuvo el grado de doctor en Filosofía por la UNAM y es profesor de la facultad desde 1996. El profesor cuenta con licenciatura, maestría y doctorado y postdoctorado en filosofía de la ciencia, ciencias médicas y de la salud en el campo de bioética, todos en la UNAM. Su trabajo de docencia y de investigación se concentra en temas de ética de la ciencia, la tecnología, bioética, filosofía de la tecnología y ética contemporánea. Entre sus más recientes publicaciones se encuentran Adiós a la naturaleza, la revolución bioartefactual, editado por Plaza y Valdés, Madrid. Asimismo, cuenta con la publicación titulada Aproximaciones interdisciplinarias a la bioartefactualidad, publicado por el Fondo de Cultura Económica, y también es autor en el libro de Diálogos de Bioética y Ética y Mundo Tecnológico, también editados por el Fondo de Cultura Económica. El doctor ha recibido numerosas distinciones que no voy a mencionar porque son muchísimas. Entonces, doctor, muchas gracias por acompañarnos y les doy la palabra. Gracias, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, vengan todos y todas. Bueno, yo voy a ir un poco exponer algunas ideas y se van a conectar con lo que nos ha planteado Carlos. Fíjense que Aristóteles hace más de 23 siglos, quizás más, casi 24,
en la política ya había teorizado sobre la necesidad de los esclavos, ¿no? Y pensaba que, dado que había esclavos, no necesitábamos máquinas automáticas, y esto lo traslada al libro segundo de la física, en donde dice, bueno, si tuviéramos máquinas automáticas, pues para qué quisiéramos esclavos, pero como siempre va a haber esclavos, según Aristóteles, como siempre, como hay esclavos por naturaleza y siempre hay gente que se puede esclavizar, no necesitamos desarrollar máquinas automáticas, por tanto canceló ese futuro del automatismo y de la inteligencia artificial. Ahora estaría muy sorprendido y a lo mejor no. Y justamente la palabra robot en checo es esclavo, ¿no? Eso significa, las máquinas automáticas se generaron con este ideal de ser artefactos controlables absolutamente por los seres humanos y que obedecieran los designios, ¿no? Y que obedecieran las órdenes, los mandatos de los seres humanos. De tal manera que seguimos pensando aún que los artefactos que tengan inteligencia artificial o que desarrollen inteligencia artificial y que llegaran en algún momento dado, ¿no? Que ese es el sueño de todos los ingenieros robóticos, que empezaran a tener inteligencia propia o formas de inteligencia autónoma, ¿no? Podrían entonces convertirse en nuevos sujetos. Hoy ya se habla en cierta teoría de la tecnología de Latour de actantes. Los artefactos sí actúan, sí tienen cierta agencia, pero todavía no son sujetos intencionales con inteligencia propia, digamos, todavía están programados por otra inteligencia todavía humana, pueden ser también programados por inteligencia robótica. Y bueno, finalmente son los seres humanos más o menos inteligentes, voy a dejarlo así, los que programan a las máquinas inteligentes. Y eso ha generado pues un montón de sesgos en los algoritmos de inteligencia artificial, que son los que generan algunos errores, algunos chuscos y otros pues no tan chuscos, otros dramáticos en las aplicaciones actuales de la inteligencia artificial, que ya existen en todos lados, sobre todo en las tecnologías informáticas y las aplicaciones y los teléfonos inteligentes, llamados inteligentes, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos estas máquinas que pueblan un sistema tecnológico en la gran mayoría de los ambientes urbanos con los que convivimos muchas personas, y aún las personas que no están en contacto con estos artefactos, pues van a sufrir muchas veces las consecuencias de estos sistemas automatizados, sistemas llamados inteligentes. En efecto, el objetivo central de para qué serviría la inteligencia artificial es para tomar decisiones. Yo lo dejaría en tomar decisiones. No sé si mejor eso, pero por lo menos para ayudarnos a tomar decisiones. Y esto también lo utilizó Aristóteles en la Ética Nicómaco hace más de 23 siglos. Los seres humanos somos animales que tenemos que tomar decisiones, no podemos eludirlo. Y para eso tenemos lenguajes y formamos sociedades para tomar decisiones colectivas. Decía Aristóteles, esta idea de ser un animal político significa tenemos que decidir en conjunto qué hacer con nuestra vida. La decisión, se han formulado diversas teorías. Aristóteles tenía una, y eso sería interesante que los ingenieros volvieran a Aristóteles a ver su modelo de decisión. Es un modelo muy naturalizado, muy, muy sencillo de toma de decisiones, y explica la complejidad enorme cognitiva, fisiológica, vamos a decirlo en general, evolutiva, de las decisiones humanas, que se comparan con las decisiones que cualquier animal tiene que tomar, desde una bacteria hasta un mamífero de gran tamaño. Todos los animales tomamos decisiones, pero los humanos tomamos decisiones con mucha información y con muchos sesgos. Esto es inevitable, es parte del problema y de la singularidad, digamos, que hace a la vida humana pues, singular, y que hace que las decisiones sean muy diferentes y sean muchas veces irreversibles, que ese es el sentido ético fundamental de la vida. La decisión que tomas muchas veces es crucial, no la puedes cambiar a veces y puede ser lo que te da la clave para desarrollarte o para no desarrollarte, o para entorpecer o empeorar tu forma de vida o mejorarla. Por eso las decisiones suelen tener una connotación emocional y moral muy importante, y nosotros siempre juzgamos las decisiones propias y las de los demás. Ese es el sentido moral básico. Entonces, las máquinas de inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial, a mí lo que más me resulta interesante es justamente su capacidad de tomar decisiones. Y actualmente ayudan a tomar decisiones, pero están ya tomando decisiones por nosotros, y en un momento dado esto va a hacer que dependamos mucho más de los sistemas de inteligencia artificial. Ya lo hacemos, el ejemplo que pone Carlos del Waze, pues ya es un hecho.
Hoy en día, para ser taxista, por ejemplo, pues no se necesita ninguna habilidad más que saber conducir un coche. Y eso es un decir. Se han hecho estudios neurocientíficos con taxistas del mundo, y no muy famoso, los taxistas de Londres, hace unos veintitantos años, en que se nota que sus redes neuronales son más ricas, que su memoria es más hábil, que tienen un mapeo mental de la ciudad, que es lo que desarrolla un buen taxista en todas partes del mundo. Por ejemplo, en México, pues hay que saberse los atajos, en dónde están los baches, qué colonia es peligrosa, por qué calles no pasar, en dónde está la tiendita, en dónde venden los mejores tamales, en dónde, dónde está el Oxxo, en donde casi no hay gente y se puede fácilmente comprar un refresco, cargar el teléfono, qué sé yo. Toda esa información que es lo que puede usar la memoria orgánica de un cerebro humano, todavía la inteligencia artificial no logra reproducir. Y entonces sí, al depender de estos sistemas, nos estamos haciendo menos hábiles, o si estamos ejercitando menos la memoria. Hoy casi todos, bueno, los que somos un poco más viejos, en el pasado nos acordábamos de números telefónicos. Hoy en día no te acuerdas ni del tuyo, no podemos memorizar una secuencia de números. No sé si les ha pasado. Eso ya es un indicador de una pérdida de habilidad muy sencilla de memorización de datos. La inteligencia artificial hoy nos supera por mucho en la capacidad de memoria, en la capacidad de procesamiento de información. En efecto, hay cosas que no podríamos hacer ya humanamente, como calcular, no sé, datos enormes, o simplemente buscar los archivos en tu computadora, a ver quién nos sabe buscar por sí mismo, sin ayuda de la inteligencia artificial, del buscador que tiene cualquier sistema operativo, ¿no? Sobre todo la gente que somos más desordenada, pues nunca vamos a encontrar nada por nosotros mismos, sino requeriremos de esta ayuda de la inteligencia artificial. Pero entonces, en la medida en que se vuelven sistemas necesarios, esto se explica por razones también comerciales, de orden socioeconómico, sociopolítico, se vuelven sistemas necesarios de los que dependemos. Ya no es opcional usarlos o no usarlos. De hecho, no usarlos en algunos casos puede implicar pues quedar al margen o no poder realizar ciertas tareas. Entonces, en la historia de la tecnología siempre hay esto, ganancias y pérdidas. En efecto, es muy ambiguo. A veces se notan más las ganancias, a veces se notan más las pérdidas, y siempre hay fallos, porque evidentemente los sistemas son todavía diseñados por inteligencias humanas que tienen sus errores, sus sesgos, sus creencias falsas muchas veces, sus defectos de formación y expectativas, porque las tecnologías generan siempre expectativas de eficiencia. Este es el sentido más práctico de cualquier tecnología, que sea eficaz y que funcione pues, razonablemente de modo eficiente, quiere decir con una relación adecuada costo-beneficio y que pueda cumplir la tarea a la que están destinados estos artefactos. En el momento en que la inteligencia artificial superara con creces la inteligencia humana individual y colectiva, entonces estaríamos hablando de otra cosa. Por lo pronto todavía no, pero sí ya se presenta el fenómeno de nuestra dependencia de los sistemas de inteligencia artificial. Y ahí el problema es que son diseñadores humanos los que hacen la inteligencia artificial y están todavía plagados de muchos errores. Algunos, les digo, pueden ser chuscos, otros son graves y garrafales que deben ser corregidos por la mejora de los sistemas. Ahora bien, ¿qué decisiones nos importa que tome la inteligencia artificial? Por ejemplo, decisiones de tipo técnico, pues podrían tomarlas, porque son decisiones que se pueden algoritmizar más fácilmente. Decisiones médicas, ¿a quién de los médicos les pregunto? Yo no sé si podríamos confiar mejor en robots médicos que tomen decisiones clínicas sin sesgos emocionales, sin prejuicios y sin perjuicios, que a lo mejor redujeran la iatrogenia. Eso podría ser una posibilidad. Decisiones jurídicas, está clarísimo, ya ha hecho un experimento, se hizo un experimento, un sistema, no me acuerdo cómo se llama, Carlos ha de saber, de un cuate que se inventó un sistema de decisión jurídica y sí funciona mejor que los jueces de carne y hueso, porque tiene menos sesgos de tipo social y de tipo, de ciertos prejuicios. Se supone que la justicia, ¿se acuerda? La justicia es ciega, ¿no? Tiene que tener un velo, la persona que juzga en términos judiciales no debe estar influida por la imagen de la persona que va a juzgar, ¿no? Y de los que son parte de jurados, en los sistemas que hay jurados ciudadanos, pues las personas deben ser imparciales, no tener conflictos de interés, para poder razonar adecuadamente y colectivamente llegar a un juicio mejor. Esto ya Aristóteles lo mencionaba, nuestra capacidad de decisión colectiva sí mejora que la capacidad meramente individual. Sin embargo, también se producen otros sesgos en las decisiones colectivas, por ejemplo, uno muy claro,
es que colectivamente tomamos riesgos que no tomamos individualmente. Individualmente tendemos a ser más precavidos y colectivamente siempre somos más arriesgados. Con lo cual hay una ventaja evolutiva en que en efecto la humanidad se aventó muchas veces a hacer cosas muy arriesgadas y lo logró, pero muchas veces ha sido garrafal, desastrosa. Y hoy en día tenemos muchos ejemplos de ello. Otro tipo de decisiones, por ejemplo, las decisiones políticas, yo creo que no son fácilmente algoritmizables y ojalá nunca hubiera una inteligencia artificial política, porque si en algo consiste la inteligencia humana, es en la deliberación política, ético-política, porque son decisiones contextualizadas en situación de incertidumbre, algunas decisiones inéditas, y para eso las máquinas de inteligencia artificial pueden aprender a tomar decisiones en situaciones nuevas, pero lo van a hacer con un patrón previo y con un algoritmo previo. Los humanos podemos encontrar nuevos patrones y desarrollar rápidamente unos sistemas de decisión que al mismo tiempo se basan en la información previa, pero que sí responden a situaciones inéditas. Y esta es la clave de la inteligencia humana, dice Carlos. Podemos definir inteligencia humana de muchas formas, pero una muy clara es la toma de decisiones en situaciones novedosas de incertidumbre, en donde hay incluso poca información y tenemos que conjeturar una posible solución. Otra es la del dilema, que se presenta mucho en bioética, los famosos dilemas bioéticos, en donde las 2 o 3 opciones son igualmente malas y hay que elegir la menos mala posible. Y eso implica una conjetura de expectativa, de planeación. Bueno, entonces, el otro problema es el de la responsabilidad, evidentemente. Mientras más dependemos de la inteligencia artificial, nos estamos haciendo menos responsables individual, pero peor colectivamente. La responsabilidad colectiva siempre ha sido un problema en la historia de la humanidad. Hay individuos que asumen las responsabilidades. Hay un famoso libro de Hans Jonas que les recomiendo, La teoría de la responsabilidad. Él hablaba de 2 tipos de responsabilidad: la responsabilidad natural, que es la parental, digamos, de padres y madres, que uno tiene que hacerse cargo de los que ha traído al mundo, esa es la mínima responsabilidad, y de formar personas más o menos de bien, que esa responsabilidad pues prácticamente no termina nunca. Y la otra es la responsabilidad política, la social política, en donde hay personas que se hacen cargo de toda una comunidad y tienen que tomar decisiones. Y esto es crítico, grave y difícil, porque esas decisiones sí pueden cambiar la historia, pueden afectar a muchísima gente, a las personas que tienen conciencia de esto, pueden sufrir terribles angustias después y darse cuenta que pueden haber cometido errores tremendos por una precipitación, por falta de información, porque alguien nos engañó, etcétera, etcétera. Se cometen muchos errores en la política y eso es parte de la naturaleza humana del juego de las decisiones en la historia y en las sociedades actuales. Hoy en día, por ejemplo, las decisiones políticas han querido revestirse de un halo científico, ¿no? Porque tienen asesores científicos, por ejemplo, en economía, que, perdón, pero podemos discutir mucho si la economía puede considerarse una ciencia exacta, ¿no? O ahora, por ejemplo, decisiones sobre la pandemia, se tuvieron que tomar decisiones políticas, hubo muchos fallos, muchos errores cognitivos, mucha mala información. Se supone que estaban basadas las decisiones de los gobiernos y de los jefes de Estado y jefes de Estado en información científica, que mucha gente cree que información científica es igual a información precisa y comprobada, y no es así. Y pues se fueron cargando con algunas malas decisiones y sesgos, que estar en un puesto de responsabilidad sociopolítica sí que es problemático, y por lo pronto yo no veo cómo podríamos lograr que máquinas de inteligencia artificial lo hicieran mejor que las personas, ¿no? Y ahí es la gran diferencia de quienes sí han logrado tomar buenas decisiones, que entendieron el momento que les correspondía, y son personas de carne y hueso que tenían probablemente muchos defectos o muchos sesgos y por alguna razón un chispazo de inteligencia, de intuición, lograron tomar las decisiones adecuadas y conducir a sus comunidades o a los grupos sociales a un destino mejor, ¿no? Entonces, colectivamente la cognición sí se enlaza y se ayuda. Los seres humanos somos animales muy gregarios, muy sociales, y la cognición social ahora se estudia más, tiene unos efectos muy importantes. Hay sesgos, pero también se potencia la cognición, se potencia la inteligencia, en efecto. ¿Qué pasará con la inteligencia artificial también colectiva? Eso empieza a crecer, ¿no? No es solamente la de una u otras máquinas, sino del conjunto de todas las máquinas. Algunos piensan que en esa red de inteligencia artificial que constituyen hoy todas las máquinas inteligentes,
en algún momento brotará, es una especie de momento mágico, una singularidad de que surge una especie de conciencia de todas esas máquinas y aparezca un nuevo tipo de inteligencia que no sería humana y que podría ser mucho más efectiva y precisa que la nuestra. Y eso es lo que se imaginan algunos. Hay un libro famoso de Nick Bostrom, este filósofo de la tecnología, que se llama Superintelligence, que es justamente esta idea de anticipar qué sucedería con una superinteligencia. Y una de las hipótesis más probables es que la superinteligencia artificial tendría que llegar a la conclusión, así como la computadora Hall de la nave de Odisea 2001, de la película de Stanley Kubrick, tendría que llegar a la conclusión de que los humanos somos muy estúpidos, que tomamos muy malas decisiones y de que debemos ser reemplazados, no solamente en los puestos de decisión, sino reemplazados literalmente de la Tierra porque no somos muy efectivos para cuidar la naturaleza, para cuidarnos a nosotros mismos. Tenemos todavía serios problemas en controlar la violencia, la agresividad, los conflictos, etcétera. Y bueno, los efectos del cambio climático ya nos muestran un poco estas consecuencias graves de la falta de anticipación, de inteligencia colectiva, de prudencia, de responsabilidad de mucha gente y sobre todo de gente que ha tenido que tomar decisiones desde el punto de vista económico y político, ¿no? Entonces, una superinteligencia artificial bien podría llegar a esa conclusión de que es preciso sustituir a los seres humanos o de plano aniquilarlos. ¿Qué tendría que suceder para ello? Entonces ahí aparecen las famosas leyes de Asimov, que desde su novela, ¿no?, de iRobot, Yo Robot generaba estos tres imperativos categóricos, que son, decían, al modo kantiano, los imperativos para un robot. Los cito brevemente. Dice: un robot no puede dañar a un ser humano o por su inacción dejar que un ser humano sufra daño, ¿no? Es el primer imperativo que debe tener toda inteligencia artificial. Segundo, un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes se oponen a la primera ley. O sea, ningún robot podría ser usado para dañar a otro ser humano. No puede haber inteligencia artificial para destruir a otros, y eso sí está sucediendo. Por ejemplo, los drones que bombardean, ¿no? Tercero, un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley, ¿no? Con la preservación de la vida de una persona o por evitar dañar a otras personas por mandato de un ser humano, ¿no? Entonces, esto implicaría, desde la idea de Asimov es genial, ¿no?, que la inteligencia artificial tuviera estos frenos. Ahora, hoy en día, que yo sepa, no se pueden todavía diseñar adecuadamente esos frenos, digamos, desde el punto de vista ingenieril, para evitar que las inteligencias artificiales, en la medida en que vayan aumentando su capacidad de razonamiento, de cálculo, con el manejo de Big Data, por ejemplo, pudieran llegar a tener estos efectos que no son intencionales por lo pronto, pero a lo mejor en algún momento se volverían intencionales, ¿no? Esto es lo que se llama, bueno, la convergencia entre los sistemas tecnológicos de inteligencia artificial y las inteligencias humanas. Sí, desde luego pueden tener muchas aplicaciones útiles. Por ejemplo, ahora el uso de Big Data, particularmente en el ámbito de la medicina, y esto ya tiene que ver más con temas más ligados a la bioética médica. Por ejemplo, hay tres tipos de aplicación de la inteligencia artificial mediante el uso de Big Data. Depende de los sistemas de aplicaciones, por ejemplo, de medición o de estas tecnologías que se pueden poner en el cuerpo, los famosos wearables, ¿no? Una es la medición, monitoreo y en parte supervisión o vigilancia del cuerpo, por ejemplo, de datos que van desde la presión sanguínea, la glucosa, los niveles de glucosa, ¿no?, el ritmo cardíaco, hasta se están tratando de desarrollar tecnologías que midan pues el comportamiento neuronal y también cognitivo, emocional, y hay sistemas que miden bien las emociones, ¿no? Hay uno que he visto, es un dije, ¿no?, que se pone acá, y entonces podría medir los estados de ánimo, y antes de que veas a la persona puedes saber si la persona está enojada o feliz o angustiado, todo con el colorcito del artefacto. Eso es un invento genial que seguramente en el momento que se comercialice va a ser muy popular, pero fíjense el efecto que puede tener. El segundo uso de la inteligencia artificial y Big Data en el ámbito, digamos, biomédico en general, ya no es solamente medir y monitorear, sino se dice profile en inglés, es con perfilar, modelar, anticipar y de alguna manera inducir
el comportamiento, o sea, se prevé cuál es el comportamiento con algoritmos, cuál va a ser el comportamiento social y también individual. Por ejemplo, se puede medir los patrones de los cambios en una persona que tiene un trastorno de personalidad o que tiene, por ejemplo, bipolaridad, se podrían medir y anticiparlos. Y esto tiene efectos en donde se podría hacer, bueno, ya se hacen estudios de mapeo genético o de diagnóstico genético preimplantatorio, ¿no? O se hacen test genéticos completos en donde ya se anticipa que una persona puede tener una mutación genética que seguramente dará por resultado una enfermedad o el riesgo alto de padecer una enfermedad, por ejemplo, un tipo de cáncer, ¿no? Y esto puede estar ya está alterando algunas de las decisiones médicas que tiene que tomar la gente, supuestamente en asesoría con el personal médico especializado en ello. Y la tercera, más importante, que ya se está desarrollando, pero que puede ser cada vez más potente con inteligencia artificial, es la de intervenir y modificar en el cuerpo, sobre todo también en las emociones, en los procesos neurales y por tanto los procesos cognitivos, que puede ir desde lo que llaman ahora un electronic coaching o neuromarketing, que puede, es información que se envía por medio de las aplicaciones y las redes que aparentemente son inocuas e inofensivas, son imágenes, anuncios que van sesgando y van dirigiendo la voluntad de las personas. Los conductistas lamentablemente tenían razón, los seres humanos somos bastante vulnerables desde el punto de vista cognitivo y es muy fácil manipular las decisiones y las emociones de las personas. Y hoy en día ese marketing, ese neuromarketing está muy presente en la actividad política, las campañas políticas, han utilizado las redes sociales y los Big Data para influir en las decisiones colectivas. En efecto, se pone en juego esta idea de un sujeto racional puro, puramente autónomo, capaz de controlar sus decisiones. Eso nunca ha existido, lo cual no quiere decir que los humanos no seamos libres. Lo somos, en efecto, y tomamos decisiones, nada más que tomamos siempre muy malas decisiones o tenemos decisiones en contextos tan inciertos que muchas veces fallamos. Y es fácil, todo el mundo sabe cómo manipular, bueno, hay gente que lo hace muy bien, todo el mundo sabe que somos manipulables, todo el mundo sabe que puede manipular nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestras percepciones y nuestros pensamientos. Y eso lo ha hecho la propaganda, primero mercadotecnia y luego la política, que hoy está revestida de Big Data y existe en todas las aplicaciones y redes sociales, y somos ahora todos mercancías de ese sistema internacional. Por eso decían los ex gurús de las redes sociales y esto, si tú crees que usas gratuitamente un sistema tecnológico como el de todos los buscadores de aplicaciones, quiere decir que el producto eres tú, ¿no? Nada es gratis en la vida, tú eres la materia prima que va dando información personal de tu comportamiento, no solamente de cómo te mueves y qué prefieres, sino qué compras, qué haces, a dónde estás, qué te gusta, qué no te gusta. Son preferencias, todo eso va marcando algoritmos y va alimentando estos algoritmos automatizados, globalizados, que se basan muchas de estas aplicaciones. Por supuesto que tienen efectos positivos para personas que de otra manera no podrían actuar, por ejemplo, para personas que sufren discapacidades, o personas que no podrían moverse y tienen que comunicarse o encontrar información sobre cualquier cosa. Desde luego que eso da muchas posibilidades nuevas, pero también ha generado, como les decía, el uso extensivo, casi necesario y globalizado, genera otros tipos de dependencia y el fenómeno extraño de esa especie de liberación de la responsabilidad, porque mucha gente ya dice, pues es el sistema el que ha hecho esto, el caso del coche inteligente, ¿no? Es el coche el que ha tomado la decisión, yo no. Y liberarnos de responsabilidades o de tomar decisiones podría ser liberarnos de algunas cargas de angustia y de muchas horas de insomnio, pero por otro lado nos quitaría una de las dimensiones más importantes de la vida humana a la que tarde o temprano las personas adultas deben enfrentarse, que es tomar decisiones sobre su propia vida y a veces sobre la vida de otros, que a algunos les toca en algún momento dado hacerse cargo literalmente de la vida de otras personas. Y no solamente hablo de las decisiones médicas, sino jurídicas, políticas, técnicas, ¿no? O escolares incluso, en donde estamos tomando decisiones todo el tiempo que afectan o van a afectar la vida de otras personas. Así es que en esta complejidad de la inteligencia artificial, las perspectivas, por supuesto, es que va a ir creciendo, porque es un
es un modelo de negocio y de nueva forma de capital que va generándose, se está invirtiendo mucho dinero, va a haber muchas, no es simplemente experimentación por experimentación, tiene muchas aplicaciones comerciales y se va a seguir desarrollando, igual que otras metodologías, va a haber una convergencia. Algunos pensaban que si hoy las tecnologías, digamos, se biologizaron, por decirlo así, se entraron a modificar y intervenir en los organismos vivos, ahora las tecnologías se van más bien que los organismos vivos se van a tecnologizar. Ese es el ideal del cyborg, digamos, ¿no? Que mediante prótesis de tipo informático cognitivo, las personas entonces empiezan a modificar la forma en que controlan sus emociones, en que toman decisiones y en que aparentemente serían más precisos como robots, ¿no? Y ese es el ideal de todo el mundo. Hay filósofos, concretos dos colegas, Sabulescu y Person, que creen que debería mejorarse la capacidad humana de tomar decisiones morales por cualquier medio, incluyendo la inteligencia artificial incorporada y encarnada en algún tipo de biochip, quizá en el cerebro, qué sé yo, alguna forma que se pudiera realizar para ayudar a las personas, en principio, a mejorar sus decisiones. Las personas que tengan problemas para tomar decisiones, que sí las hay, sin duda que tendrían una mejora, ¿no? En su capacidad cognitiva, pero las personas que no lo necesitan, lo que harían es entonces empezar a depender de esos sistemas. Socialmente va a ir generándose, esto es muy probable, un efecto colectivo incrementado, ojalá todo sean beneficios de nuestra capacidad de monitorear mejor muchos factores y datos de la sociedad o de la naturaleza, ¿no? Como hoy en día ya lo podemos hacer del clima, por ejemplo, ¿no? Si hay un fenómeno que ha sido más observado y estudiado, monitoreado por sistemas automáticos o inteligentes, es el cambio climático. Hoy en día por eso sabemos con certeza, según el último reporte que se ha publicado del IPCC, sabemos muy bien lo que está pasando, ¿no? Como nada, pero no tenemos la misma información de muchas cosas, de muchos indicadores y patrones de comportamiento en la sociedad. Por ejemplo, aunque hay datos y estadísticas y tal, pero no son tan precisos sobre niveles de violencia, de bienestar, de felicidad, de angustia. Por ejemplo, ahorita sabemos que hay un incremento de problemas de salud mental debido a la pandemia, al encierro. El encierro para cualquier animal social es grave y para los primates humanos es todavía más grave. Y es natural, era esperable que los padecimientos mentales aumentaran. No sabemos en qué medida, habrá que medirlos y para eso debería servir la inteligencia artificial, para tener datos precisos más rápidos y ayudarnos a tomar decisiones. Pero ¿qué pasaría si fuera la inteligencia artificial la que tomara las decisiones de políticas públicas o de políticas de salud o de políticas jurídicas, por ejemplo, ¿no? Probablemente mejorarían o probablemente no, pero superarían y sustituirían, no quizá con mejores resultados, a la inteligencia humana. Entonces se está planteando en el futuro si quieren verlo así, no una competencia, una rivalidad, pero sí una tensión entre la inteligencia humana natural, que es la que la evolución produjo, vamos, y la inteligencia artificial que estamos diseñando en conjunto, y los ingenieros lo hacen, muchas veces muy ingeniosamente, con logros muy interesantes, con esos artefactos y sistemas que pueden alcanzar autonomía y en algún momento dado una inteligencia propia, agencial, intencional, que los convertiría en sujetos del mundo y podríamos entonces en un futuro hablar de personas no humanas, de inteligencia subjetiva, digamos, similar a la humana, pero evidentemente no humana, y empezar a pensar, oye, ya se piensa, por ejemplo, hay un libro de un colega, Mark Zuckerberg, de la ética de inteligencia artificial, tendríamos que asignarles, reconocer derechos a los robots que se convirtieran en personas artificiales y reconocerlos como ciudadanos y tenerles un poco de temor por sus capacidades aumentadas, sobre todo en lo cognitivo y en lo decisorio. Bueno, yo hasta ahí me quedo, a ver si podemos empezar con las preguntas y lo que ustedes comenten también a generar debate. Gracias. Listo. Javi, vas... Bueno,
Entonces, yo creo que antes de abrir la discusión, nos gustaría un comentario por uno de los coordinadores del seminario, el doctor Arnoldo Kraus. Arnoldo, igual un comentario que tengas para iniciar la discusión. Sí, uno de los coordinadores soy yo, ¿verdad? Porque no hay otro, así que a fuerzas me toca. Bueno, caray, hemos asistido a un seminario muy interesante, en donde algo que es realmente importante destacar es que no hay una tendencia ciega, por así decirlo, ni de Gershenson en favor de la inteligencia artificial, ni de Jorge Linares en contra de la inteligencia artificial. Eso me gustó mucho porque no hay una palabra que me gusta utilizar, maniqueísmo, hacia un lado o hacia otro lado. Gershenson nos desglosa todas las, voy a decir, posibles ventajas. Me imagino que él está absolutamente convencido. Yo tendría muchas cuestiones que hacer sobre la inteligencia artificial, que quizás las hago dependiendo de la participación del público, mientras que Linares nos hace un repaso de lo que podría ser lo bueno y lo malo utilizando palabras sencillas con respecto a la inteligencia artificial. Un par de observaciones nada más, porque la participación del público va a ser más interesante que la mía y más importante que la mía. La primera, ¿sí se está escuchando? Apareció una imagen ahí extraña. Bueno. Sí, adelante. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, si ustedes recuerdan, la novela sobre Frankenstein se llamaba El moderno Prometeo. Ese fue el título original de la novela que hizo Mary Shelley, si mal no recuerdo, por ahí de 1820. Me interesa destacar ese dato y el siglo que los 2 siglos que han transcurrido desde entonces, para pensar en lo que era Frankenstein, lo que postulaba Frankenstein y el por qué el título original era El moderno Prometeo. Yo no equipararía la inteligencia artificial con las posibilidades y cualidades de Frankenstein, pero la literatura a veces supera a la ficción, y en este caso sumamente interesante porque Shelley utilizó el título del moderno Prometeo. La segunda acotación que quiero hacer, y ya lo he hecho en alguna otra ocasión, es esta gran idea de Thoreau, este gran pensador norteamericano, por cierto, defensor de México, por cierto, en contra de la esclavitud, donde él decía, como lo he comentado en alguna ocasión en este seminario, que él aterrorizaba ver y enterarse y pensar en lo que sucedería en los trenes que empezaban a circular desplazando a las carrozas que estaban utilizando los caminos que se habían erigido, construido cerca de Walden, donde él se había retirado, y él pensó, esto también tiene más de un siglo, que el tren podría empezar a sustituir a los caballos y a las carrozas y a las carretas, y él se preguntaba qué va a suceder cuando nuestras herramientas, se refería por supuesto a los trenes, nos conviertan en esclavos de nuestras herramientas. En este par de observaciones que hago, intento hacer un balance entre los poderes, entre el omnipoder, así utilizaría la palabra, de la inteligencia futura, pues ya actual, y más en el futuro, y las cuestiones morales y éticas implícitas en el uso inadecuado o adecuado de la tecnología, como lo dejaba entrever Jorge Linares, y como también lo hizo por medio de preguntas profundas, interesantes, Gershenson, al hablar otra vez, entre comillas, de lo bueno y lo malo. Yo hablaría de lo ético y lo no ético de la inteligencia artificial. Así que en este seminario, a quienes nos escuchen, yo me pondría en primer lugar, hemos tenido la fortuna de escuchar 2 posiciones no diametralmente opuestas, sí muy complementarias en cuanto al poder de la inteligencia artificial, y que a mí me ha suscitado muchísimas preguntas. De hecho, llené un par de páginas de cuestiones que las haría en caso de que el público no tome la palabra y dialogue con nuestros autores. Ese es, Julieta, el comentario que hago inicial para abrir boca a este seminario, más bien para continuar el diálogo con los ponentes.
Bueno, ya tenemos la primera pregunta, es de la doctora del Hospital Pediátrico de Peralvillo y la pregunta es, ¿hay inteligencia artificial que mejora la memoria, el cálculo, pero incluye la empatía, la solidaridad y la no discriminación? No sé quién la quiere responder. No, no existe ningún sistema de inteligencia artificial que mejore nuestras capacidades morales o empáticas. Se han intentado algunas cosas, pero todavía no es factible. Y vale la pena de comentar que en el supuesto que eso sucediera, hay un colega, John Harris, de la Universidad de Oxford, que escribe un libro que se llama, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó, ya se me olvidó el título del libro, que se llama ¿Por qué ser buenos? Algo así, que llegado el caso, un sistema tecnológico de cualquier tipo, a lo mejor puede ser pura biotecnología, genética o una prótesis electrónica, qué sé yo, que ayudara a tomar siempre mejores decisiones morales, haría que nuestras decisiones morales, aun siendo buenas, fueran irrelevantes. Porque lo crucial de la decisión moral es que sea una decisión, digamos, tomada en un contexto específico por nuestra propia experiencia, que es como cuando alguien decide con los consejos de otros, es lo que se llama una decisión heterónomo. Cuando no eres autónomo y decides por otros, o alguien te dice qué hacer, la decisión moral no es valiosa, no tiene un gran mérito, ¿no? Cuando alguien te dice qué hacer y lo que haces está bien, no eres un sujeto autónomo, sino en todo caso respondes a un patrón o normalmente a la obediencia de los dictados de otros de un grupo. Ese es el problema fundamental. Bueno, pero en concreto, por lo pronto, hasta donde yo sé, no se ha logrado desarrollar un sistema que mejore nuestra capacidad, ni siquiera nuestra capacidad empática. Pues yo estaría un poco en desacuerdo, no, bueno, al mismo tiempo de acuerdo y desacuerdo, porque es cierto que no hay sistemas que en sí pues sean empáticos, pero digamos, podremos verlos como que son muletas que nos ayudan a, a que desarrollemos de alguna manera este tipo de habilidades. Entonces, simplemente podríamos decir que los recordatorios de cumpleaños de conocidos pues nos ayudan a acordarnos, pues sí, está esta persona y pues ya nosotros decidimos si felicitamos o no a esa persona, ¿no? Entonces como que nos facilitan o nos ayudan. Entonces por sí misma la tecnología pues no nos va a hacer más empáticos o más compasivos, pero nos pueden permitir en algunos casos desarrollar más estas habilidades o de manera indirecta si pues nos ayudan a realizar tareas que pues les dedicábamos tiempo y ahora la tecnología nos permite liberar cierto tiempo, pues ya depende de nosotros si aprovechamos ese tiempo libre para eh, pues relacionarnos con otras personas o no. Muy bien. Yo tengo una pregunta y que va muy relacionado con las noticias que vemos hoy en día, ¿no? Se está hablando esto de la tercera dosis de la vacuna para COVID. Hay países que ni tienen todavía la primera dosis de la vacuna. Entonces hemos visto campañas que hasta algunos las llaman erráticas, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que primero haría igual para Carlos, igual Jorge que nos contestara tal vez después que nos explicara Carlos si hay algo, ¿no? Hablando como técnicamente, algorítmicamente, la inteligencia artificial hubiera podido gestionar mejor la distribución de las vacunas o podría estar gestionando mejor esta distribución de vacunas. No creo, digamos, porque la inteligencia artificial no es muy limitada en distintos aspectos. Digamos, básicamente nosotros podemos entrenarla para que haga cierto tipo de generalizaciones, pero digamos,
las computadoras son muy malas para enfrentarse a situaciones nuevas, como es el caso. Entonces, no habría como que un criterio mediante el cual un algoritmo llegase a una decisión que pues, nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo cuál sería la mejor opción. Okay. A ver, yo creo que, bueno, si con el nivel actual hay unas limitaciones y depende de la información, pero justamente los protocolos son algorítmicos y el famoso protocolo de triaje en bioética que se discutió mucho, de qué hacer con las personas en cuidados intensivos, pues, es un algoritmo que se podría producir inteligencia artificial. Ahora bien, sí, yo creo que hubiéramos logrado un patrón de distribución mucho más equitativo, porque pues tampoco es gran ciencia ahí, lo que pasa es que hay que alimentarlo de datos, ¿no? Y sería claramente mucho más eficiente la forma en que se debe haber distribuido las vacunas. Ahí ven claramente que las vacunas se han distribuido no por un razonamiento ni siquiera médico ni epidemiológico, sino político. Y peor, de un razonamiento con un criterio comercial y sociopolítico, ¿no? Entonces, ahí pueden ver el gran fallo de la inteligencia colectiva, que no es que seamos muy tontos, a lo mejor sí, sino que hay tantos intereses económicos y políticos que nos han impedido una distribución equitativa y lo más racional posible, que cualquier inteligencia artificial hoy te diría, pues lo lógico es que primero vacunes a todo el mundo antes de poner la tercera dosis, y lo lógico es que vacunes primero a la gente más vulnerable y no simplemente por edad, y lo lógico es que primero vacunes a todo el personal médico antes que a otras personas. Esos son patrones que existen claramente en los juicios sociales, pero hay que alimentar los algoritmos de ese tipo de información. Tenemos una pregunta de Mario Rangel León y dice, la inteligencia artificial podría desarrollar varios, por así decirlo, subsistemas de inteligencia artificial como causalismos y desarrollo de dilemas morales para que tomen criterios sobre políticas criminales. Eh, Doctor Carlos, no sé si quiera contestar esta pregunta. Sí, pues digamos un poco relacionado con la pregunta anterior, una de las limitantes de los algoritmos de inteligencia artificial es que, pues, digamos, tal vez sobresimplificando qué es lo que hacen, básicamente hacen generalizaciones sobre datos existentes. Y pues podríamos decir que cada juicio es único. Entonces, aunque tienen similitudes, pues siempre puede haber excepciones y un algoritmo no podría distinguir esa excepción que un humano sí podría hacer un juicio donde digamos, pequeñas diferencias importan. Entonces, sí se está utilizando esta tecnología pues, para asistir a distintos tipos de juicios. En algunos casos, bueno, Jorge mencionó los experimentos de John Kleinberg, donde pues son aún mejores que los jueces para decidir, bueno, es algo muy particular, ¿no? En juicios de si a chicos les dan fianza o no, entonces el juez tiene que evaluar si va a reincidir o no. Entonces, los jueces son muy malos para decidir eso. Muchas veces reinciden, entonces pues lo dejan salir bajo fianza y después resulta que cometen otro crimen, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones particulares pues fueron muy malas, pero pues también es un poco injusto porque pues un algoritmo que sea muy tonto y que diga no le des fianza a ninguno, pues va a ser perfecto, Muy ¿no? rigorista. Sí. Sí. Entonces, eh, digamos, como que sí están usando, pero yo creo que no reemplazan a los humanos. Y de hecho, estos días participé en una conferencia remota organizada por la Universidad de Tel Aviv sobre la crisis de la democracia en la era de las ciudades. Y, y pues, digamos, sobre las tomas de decisión que pues estamos teniendo crisis porque pues
los políticos toman decisiones que nos afectan a todos y tal vez no sean las mejores decisiones. Un historiador nos comentaba que pues, en la antigua Atenas parte de los representantes se escogían al azar, por lotería. Wow. Y al parecer hay evidencia de que en muchos casos la representación popular es mejor si los eliges al azar, así por una lotería de que a ver quiénes van a ser diputados. Aleatoriamente. Sí, digo, no de entre todos, pero digamos que de muchas personas que estén dispuestas a ser representantes, de ahí sacas una lotería, porque los mecanismos que nosotros mismos tenemos de decisión para elegir representantes son muy malos. Entonces, sí, de acuerdo. Ahora, esto que les decía, perdón, ¿puedo intervenir rápidamente? Esto que les decía de la capacidad de perfilamiento, vamos a traducirlo así, ¿no? Que la inteligencia lo que descubre son patrones, y finalmente la inteligencia humana siempre se ha basado en patrones, observar patrones de comportamiento, patrones de la naturaleza, y eso te permite anticipar. Y sí, los humanos somos muy predecibles, y todos los animales somos predecibles, porque somos animales de costumbres, digamos, entonces podemos anticipar ciertos comportamientos individuales y sociales. Claro que los algoritmos pueden fallar en encontrar una novedad o una causa que altere ese patrón, pero sí podrías, en el caso de ciertas decisiones clínicas, médicas y también jurídicas, lo pueden ayudar a perfilar mejor o anticipar algunos hechos que muchas veces pues, tenemos la intuición o ciertas corazonadas, y cuando aparece un razonamiento meramente intuitivo, incluso hasta irracional, en realidad estamos captando un patrón de comportamiento que anticipamos, ¿no? Cuando decimos esto va a suceder o esta persona va a volver a hacer lo mismo, es que sabemos evaluar esos patrones en la naturaleza humana, y la inteligencia artificial sí podría ir ayudando a descubrirlos, pero por lo pronto no puede sustituir las decisiones finales técnicas, jurídicas, políticas, ya el problema de cómo organizamos políticamente las sociedades. Esto es otro, porque evidentemente entran otros juegos de intereses, ¿no? Gracias, doctores. Bueno, tenemos otra pregunta, que va un poco emparejada a lo que preguntaba ya Julieta respecto al tema del manejo de la pandemia. Y la pregunta es, ¿sería ético crear un instrumento de inteligencia artificial para que la población que no se quiere vacunar lo hiciera? Doctor, no sé si, doctor Linares, no sé si quiera responder esto, sobre todo desde la parte filosófica, ¿no? Que sería bastante interesante. Mira, no sé qué consistiría ese artefacto, a menos que fuera un artefacto que te diera una descarga eléctrica cada vez que te negas a recibir la vacuna. Si no es coacción total, por eso es el gran problema ahora. En realidad, me han preguntado, ¿se puede obligar a las personas a vacunarse? Pues no, en los hechos no se puede. Puedes intentar convencerlas, inducirlas, ponerles ciertos condicionamientos, como no puedes entrar a un estadio si no te vacunaste, ¿no? Pero obligar a la gente, pues tendría que haber un sistema totalitario de agarrar a las personas y forzadamente entre tres agarrarlos y que uno le pusiera la inyección, ¿no? Es la única manera de obligar a las personas a vacunarse. Entonces, ese es un serio problema hoy en día, en efecto, porque la tasa de personas que no se quieren vacunar por múltiples razones es alta, es bastante alta, y era sospechable. Hay ciertos indicios, sospechable por dos razones. En el mundo actual de las redes sociales, el internet y tal, el flujo continuo de información, hoy en la mañana hablaba de eso con estudiantes, es fácil descreer de cualquier cosa, sobre todo del mensaje, del discurso público, político y de la ciencia. Hay una increíble incredulidad. Y por otro lado, la gente cree en lo que sea, en los extraterrestres, en los zombies, en lo que sea. O se traga el discurso de algunos políticos sin siquiera digerirlo. Pero este es un fenómeno extraño. Hay mucha incredulidad y al mismo tiempo las personas no tienen con qué discernir y acaban bueno, dándole crédito a unas tesis pues, inverosímiles, como todas las teorías de la conspiración, que alimentan otro tipo de necesidad humana, que es la necesidad de conocer lo oculto, ¿no? Que a todo el mundo le gusta
eso, todo el mundo cree que tiene un saber oculto que los demás no tienen y que eso le va a generar una ventaja. Eso es un comportamiento inteligente de racionalidad mínima, pero lamentablemente muchas veces no tenemos ningún saber oculto que los demás no tienen. Simplemente es información falsa. Yo, yo estoy de acuerdo, digamos, no creo que la inteligencia artificial nos pueda ayudar en ese sentido, pero justo al principio de la pandemia, pues me preguntaba en voz alta en Twitter si fuese ético pues utilizar todo el conocimiento que tenemos, pues digamos, simplemente de mercadotecnia, ¿no? Digamos, de control mental. ¿Qué tan ético sería para cambiar de opinión a la gente para que haga lo que sería benéfico, no solo para ellos, sino para la sociedad? Y pues es una discusión interesante, ¿no? Porque, por un lado, qué tan libre eres de tomar tus propias decisiones, pero si esas decisiones pues afectan negativamente a los demás, pues ahí se acota tu libertad, ¿no? Entonces, pues de la misma manera que se prohibió fumar en público cuando se comprobó que los fumadores pasivos tenían riesgo de desarrollar cáncer, pues en muchos países pues se limitan las libertades porque son cuestiones de salud pública. Desafortunadamente en muchos países todavía siguen argumentando que pues si digamos usar cubrebocas limita mis libertades, ¿no? Entonces, pues entonces que golpear también, o sea, el no golpear va a limitar tus libertades también, o el no asesinar, o el no violar va a limitar tus libertades. Pues no, porque obviamente si perjudicas a otra persona, pues eso justamente tiene que acotar tu comportamiento, ¿no? Entonces, creo que en muchos casos, eh, muchas personas como que tienen una confusión sobre qué es lo que implica la libertad, que no es hago lo que quiero, sino precisamente la responsabilidad que conlleva. Sería un buen experimento si se pueden utilizar esos métodos de manipulación de la voluntad para lograr que la gente se vacunara. A ver qué tan efectivos O, serían. bueno, para muchas cosas, ¿no? Para reducir nuestro impacto en el clima, Sí, para tener dietas más saludables, para hacer más sí. ejercicio, para hacer... Es como un eh, truco, como los sistemas de hipnosis que se han sí. empleado para que la gente deje ciertas adicciones, pues Ujú. hasta donde sé, tienen cierta efectividad, pero no es tan eficiente. Y fíjense, quería comentar rápidamente, hay un modelo de inteligencia artificial, ahí te va, Carlos, que podrían estudiarse en el contrato social de Rousseau. El concepto de voluntad general que plantea Rousseau es justamente lo que podría ser la inteligencia artificial en el futuro, una especie de inteligencia que no es la suma de todos, no es la suma no es el consenso ni la suma de todas las inteligencias, si es una especie pues sí, de razonamiento puro que está presente ahí y se expresa en el conjunto de los representantes. Es una idea que siempre fue criticada por metafísica, ¿no? Una de las ideas estrambóticas de Rousseau, pero se parece mucho a lo que podría llegar a ser inteligencia artificial en el ámbito público. Sí. Yo tengo un comentario relacionado que ambos lo provocaron con esto de que si es bastante atractivo, yo creo que tanto podríamos o no impactar en la voluntad de la población. Y más que nada porque pues vengo de una parte que pues científica y ahorita pues del mundo de la oncología, ¿no? Realmente esta epidemia que también estamos teniendo y que yo digo, si ocupáramos hasta como campañas de salud pública para tratar de impactar en la voluntad, como decía Carlos, ¿no? Tener mejor dieta, tener mejores hábitos, la verdad yo creo que estaría bastante atractivo, ¿no? Porque claramente hay muchos conflictos de interés y grandes industrias que podrían parar, ¿no? Esa parte de hacer campañas tan atractivas. Creo que hay otra pregunta, Javi, por parte del público. Sí, me parece que esta iría sobre todo para el doctor Carlos, que tal vez nos pueda hacer esta distinción entre hardware y software. Y la pregunta es, ¿la ética o la responsabilidad de la producción de soluciones de inteligencia artificial
¿De quién será la culpa en caso de que se produzca un accidente? ¿De quién ha desarrollado el hardware o el software? No ubico bien la diferencia entre ambos, pero doctor, yo creo que usted nos puede aclarar un poco más eso. Sí, bueno, en muchos casos, pues es la misma compañía la que desarrolla ambos, pero era lo que mencionaba, que con los sistemas de inteligencia artificial, pues la responsabilidad se empieza a diluir o a distribuir. Entonces, digamos, son preguntas que no se han resuelto, porque, digamos, o todos son culpables o nadie es culpable. Entonces, no sé, en términos de aseguradoras o de responsabilidad legal, al parecer una solución pragmática que no es una solución al dilema moral, es que, por ejemplo, los dueños de autos autónomos estén obligados a comprar seguros que cubran todos los posibles incidentes, ¿no? En el sentido de que, pues, como que la aseguradora se haría responsable por las fallas que pueda haber. Entonces, digamos, como que se resuelve el problema de que, ok, le pagamos a la víctima, digamos, hay cierta cobertura, pero no se resuelve el problema de quién es la responsabilidad, porque está distribuida, ¿no? Pero, digamos, dilemas similares ya se tenían desde antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes de que fuese legal la eutanasia en distintos países, pues se diluía la responsabilidad de personas que querían asistir a una muerte digna. Entonces, pues una persona, no sé, llenaba la jeringa y otra persona no sé qué, y entonces, así como que al distribuirse nadie había matado a la persona que fallecía, ¿no? Eh, entonces, pues sí, son problemas sin solución. Bueno, ahora yo quisiera hacer una pregunta que me quedó un poco en la cabeza respecto a lo que comentaba también ya Julieta. Y, o sea, tocaron un tema importantísimo que es el asunto de la voluntad, que no sé, o sea, mi pregunta sería si tendríamos que replantearnos ya el concepto de voluntad, no a sabiendas de pues todo lo que influye, por ejemplo, en lo que vemos o en lo que decidimos respecto a las redes sociales con los algoritmos, realmente se entiende ahora la voluntad como quizá la entendíamos hace, no sé, 50 años. Doctor Linares, yo creo que usted podría dar una buena respuesta a esta pregunta. Bueno, lo que ha pasado es que la historia previa de la mercadotecnia, que se ha basado en investigación psicológica empírica y en un paradigma conductista, que ha sido muy efectiva, es muy reduccionista, pero es efectiva, preparó, digamos, para el surgimiento de esto en las redes sociales y en las aplicaciones, ¿no? Con todo el bombardeo de imágenes y anuncios y de estos algoritmos que hacen que aparezcan objetos de preferencia. Entonces, lo que sí se puede manipular muy bien son las preferencias, por eso en política funciona para las elecciones en cualquier parte, porque son reacciones muy espontáneas, impulsivas a veces y emocionales, pasionales, que hacen que las personas se tiendan a un lado o a otro. Ahora, también se ha estudiado que en el caso de los patrones políticos, sí hay tendencias naturales, que hay personas que se cargan hacia un polo y hay personas que se cargan hacia el otro, y que van a, digamos, a empatar con ciertos mensajes que, digamos, resuenan en su cabeza o activan, por decirlo así, esos patrones de comportamiento que nos hacen sentir más afines a una posición X o Y, no la voy a calificar, ¿no? Que en política siempre se ha dividido en dos, en realidad hay muchos puntos intermedios, pero hay tendencias a esas dos posiciones que siempre están polarizadas, ¿no? Entonces, hoy en día es muy efectiva la manipulación de la preferencia, y eso es lo que somos todos víctimas de ello, ¿no? Y a ver, ¿quién no me dice que ha seguido las recomendaciones justamente de Netflix o del Google o de Amazon o de lo que sea, ¿no? Porque dices, ya me conoce y si sabe lo que a mí me gusta, pues no es lo que a ti te gusta, es lo que el algoritmo sabe que por ahí vas a ir y que te va a sonar simplemente el título, el contenido, el patrón del guión, por ejemplo, en el caso de las películas, y te sigue gustando, pues sí te sigue gustando.
Ahora, para el caso de manipular decisiones, esto sea más complicado, porque tiene un contexto más singular y lamentablemente pues todavía no podemos lograr que las personas sean más responsables. Digamos, los medios tradicionales que tenemos es un proceso formativo, educativo, que tarda muchos años en que alguien se vuelva responsable de algo. ¿Y qué creen? La única forma de hacerse responsable de algo es tomar responsabilidad de algo. Es como la única forma de saber andar en bicicleta es subirte a la bicicleta y pedalear la bicicleta. Entonces, cuando te haces responsable es cuando tomas una responsabilidad, cuando tienes que decidir por otros, y eso es más o menos madurar. Ahora, no necesariamente hay personas que lo hacen bien, tienen que ir aprendiendo con errores y fallos, y a veces son errores y fallos garrafales. Quizá el problema de fondo es que hoy en día la vida moderna, y gracias a muchos sistemas tecnológicos, por un lado nos facilitan muchas tareas y por otro lado nos han hecho muy irresponsables de muchas cosas, de nuestro cuerpo, de nuestra salud, del ambiente, de la calle, de la situación política, del mundo en general, que nos han quitado esas posibilidades de experiencia de hacernos responsables, de responsabilizarnos de nuestra propia vida. Pues, yo, Muy bien. yo también quisiera agregar que, Ujú. digamos, no sé qué tan diferente sea, porque probablemente sea una diferencia no tanto cualitativa, sino cuantitativa, en el sentido de que pues siempre hubo cierto control sobre nuestras decisiones, ya sea por medio de religiones o nacionalismos o tribalismos o subculturas, en el sentido de que normalmente tendemos a adoptar comportamientos del grupo al que queremos pertenecer, y eso probablemente no solo sea específico de nuestra especie. Em, pero la tecnología, no solo la inteligencia artificial, sino la tecnología en general, pues ha facilitado que pues haya una mucha mayor diversidad y complejidad de, de manipulaciones, en el sentido de que pues en aspectos políticos o de mercadotecnia o de ideología, eh, pues se nos puede inclinar a tomar ciertas decisiones que pues lo mismo puede ser para embaucar a alguien que, como mencionábamos, para tratar de convencerlos de que tomen una decisión más saludable, ¿no? Sobre su propia persona. Entonces, yo creo que esta diferencia no es tanto cualitativa, en el sentido que pues siempre ha habido esta influencia sobre nuestras decisiones, pero al tener un conocimiento sobre nuestros mecanismos cognitivos y tener distintos tipos de herramientas eh, tecnológicas pues, para identificar eh, los intereses individuales de cada ciudadano, pues entonces se están volviendo mucho más sofisticados y mucho más precisos todos estos métodos. Muchas gracias a los dos por sus respuestas. Tenemos otras preguntas. Sí, relacionado a lo que comentan, yo creo que parece una pregunta como muy puntual, yo creo que es compleja. Eh, Comentaba alguien de los asistentes que si decía la ética humana aplica a las máquinas. Aquí yo preguntaría si se podría decir estrictamente como una ética humana. Y a mí me lleva la pregunta de que si igual sería para ambos, pero igual como esa parte complementaria de que al crear un algoritmo, Carlos, si se pudiera, o qué, cómo podríamos hacerlo, o sea, cómo se puede incorporar la ética a un algoritmo. Sí, creo que hay dos direcciones, ¿no? Una es qué tan éticos tienen que ser los algoritmos, que eso es lo que se ha discutido más. Entonces, por ejemplo, qué tipo de decisiones deberían de tomar, por ejemplo, un auto autónomo o un sistema de toma de decisiones para que sea consistente con nuestra ética, ¿no? Entonces, pues, básicamente para que nos beneficie, para que no nos dañe. Y pues, digamos, hay mucho que se ha hecho sobre eso, pero está la parte complementaria, que es cuál sería la manera ética en la que nosotros debemos de tratar a las máquinas. Y pues esto, eh, digamos, muchos podrían decir, ay, pues, eh, como que es una pregunta que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero probablemente lo mismo hubieran dicho algunas personas hace unos siglos sobre hablar de los derechos de los esclavos o de las mujeres o de los animales.
no, pues de los animales todavía, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho con la complejidad de los sistemas que tratamos, ¿no? Y pues de nuevo hay muchas obras de ciencia ficción que tratan sobre esto. Y pues mientras más complejos es un sistema, pues como que le damos más valor, ¿no? Por su individualidad. Pero pues también, digamos, es como que muy fácil decir que todos los humanos son únicos y por lo tanto todos tienen valor. Pero en los aspectos de las máquinas, pues si son producidas en serie, ¿qué tan, digamos, puede ser que sea un robot muy complejo, no sé, tipo Blade Runner, pero produces, no sé, en escala de miles? Entonces, ¿qué tan ético es, no sé, maltratarlos, ¿no? O humillarlos. Que un colega mío me llama mucho la atención que se molestaba que su hija pequeña le decía gracias a Alexa o le pedía cosas por favor. Y mi amigo decía, pero ¿por qué le dices así si es una máquina? Y pues digo, no hay nada que la obligue a ser amable con una máquina. Digamos, Alexa no va a funcionar mejor ni te va a querer más si le pides las cosas por favor. Pero yo creo que eso puede ser hasta un beneficio propio, ¿no? O sea, si tratas bien o de manera ética a una máquina, eso pues a la máquina puede ser que no le importe, dependiendo también de cómo la programemos, pero puede ser que sí nos beneficie a nosotros, porque va a ser más fácil pues tratar a todos de la misma manera y no tenemos que estar distinguiendo, pues en estas circunstancias sí voy a comportarme de esta manera, en estas circunstancias no me voy a comportar de esta manera, ¿no? Entonces pues simplemente uno es amable siempre con todos, no importa si son humanos o máquinas. Hay una famosa película, Westworld, que se volvió serie, ¿no? En donde se ve que los humanos utilizan a los robots ya totalmente convertidos en seres humanos, que a veces es difícil distinguir quién es robot y quién es ser humano. Los tratan con una violencia sin igual, incluso con violencia sexual. Y es común que mucha gente insulta a Siri o a Cortana, ¿no? Como primera prueba para ver su inteligencia y te responde que por qué le insultas, ¿no? ¿Por qué te pones en ese plan si no te hace ningún daño? A ver, entonces, la ética implica, por supuesto, que está en la dimensión humana y implica la posibilidad o la necesidad de establecer unas reglas básicas de comportamiento y de trato igualitario, ¿no? Hay unos patrones, igual hay unos algoritmos éticos elementales que se han descubierto a lo largo de la historia. Para mí sería, bueno, pues simplemente con las 3 leyes de Asimov, basta y sobra para desarrollar inteligencia artificial, ¿no? Que las máquinas inteligentes nunca tuvieran la intención ni la capacidad de dañar a seres humanos, ni obedecieran a seres humanos que dañan a otros seres humanos y nunca se autodestruyeran, también es un principio de autoconservación, para dañar a los seres humanos o para no cuidarse. Resulta que el primer principio de ética que estaba en la filosofía moral kantiana es el de la autopreservación. Creemos que es suficiente el instinto de autoconservación y no es cierto. Resulta que es el primer deber que todo sujeto moral tiene, el autopreservarse. Por eso Kant no aceptaba nunca el suicidio, esa es otra discusión, pero bueno. Entonces, ¿cómo deberíamos tratar a las máquinas inteligentes en el supuesto que llegaran a desarrollarse como personas artificiales? Podemos postular esta idea, de hecho se ha postulado ya. Pues debemos tratarlas igual en un plano de respeto y de consideración por sus necesidades y no de ejercer violencia o destruirlas innecesariamente o de manera totalmente irracional e inconsecuente, como mucha gente hoy se sigue comportando con los demás animales, ¿no? Piensa que se puede matar animales como sin ningún problema o maltratar animales y creen que tienen derecho a hacerlo y que eso no afecta a las relaciones humanas y claro que sí afecta, ¿no? Muchas gracias por las respuestas. Hay una pregunta de Mario Rangel León también, y dice que, bueno, más bien es una petición, que si nos pueden hablar un poco más de Elon Musk en relación a su tecnología de chip cerebral y la posición de Hopkins sobre el peligro de la inteligencia artificial en tiempos venideros. Sí, bueno, sobre las interfaces directas al cerebro, pues ha habido esta discusión ya por mucho tiempo y pues
es un poco, pues no sé, yo, yo creo que, ¿cuál es la traducción de misguided? Mal guiado, Sí, desviado. mal dirigida. Sí, en el sentido de que asume que la frontera de nuestro yo está en nuestra piel. Entonces, si nos conectamos de manera subcutánea con la tecnología, entonces va a ser mejor que si usamos las interfaces que ya tenemos. Pero el hecho es que el ancho de banda que tienen nuestros ojos es muchísimo mayor al que podríamos tener, pues, no sé, necesitaremos muchísima más información, no sé, digamos, no tenemos la tecnología para afectar a tantas neuronas como lo hacemos a través de los ojos. Entonces, pues, al ver una pantalla, digamos, tenemos muchísima información que podemos procesar o a través de nuestros oídos, que si conectamos algún nervio en alguna parte, o aunque digamos no necesariamente en el cerebro, puede ser, no sé, en la lengua, donde tenemos muchas terminales nerviosas, pues no se compara con las que ya tenemos. Y también, digamos, de salida, pues nuestros dedos son mucho más rápidos de lo que permiten las interfaces actuales. Entonces, aunque, digamos, la idea de que, pues nos conectamos así como que directamente tipo Matrix, y entonces como que ya sería algo completamente inmersivo, eso no sería muy diferente de utilizar las interfaces que ya tenemos ahora, porque justo pues, el ancho de banda que tiene nuestro cerebro, o sea, la corteza visual procesa tal cantidad de información que pues simplemente llega a través de nuestros ojos, pero pues es mucha más información de la que podríamos absorber si fuese una conexión directa a las neuronas, ¿no? Que pues es simplemente otra interfaz. Y sobre los peligros de la inteligencia artificial, yo creo que son exagerados, no porque no haya que tener cuidados con cómo se usa la tecnología, sino porque la inteligencia artificial en sí es muy limitada. Entonces, es muy mala para generalizar. Entonces, justo hay una que se llama inteligencia artificial generalizada, porque, digamos, son buenas para jugar ajedrez, pero un algoritmo que juega ajedrez no va a ser buena para manejar un auto, y un algoritmo que es bueno para manejar un auto no te va a manejar ni siquiera una moto. Entonces, sí hemos desarrollado soluciones muy sofisticadas, pero esa solución no se va a salir y digamos, empezar a hacer cosas diferentes a las que fue creada. Y esto tiene que ver, o sea, por cuestiones hasta, podría decir que matemáticas, tiene que ver con el problema de la edición de Hilbert y, digamos, así casi al ser una computadora, pues está limitada en qué tanto se puede cambiar a sí misma, ¿no? Que tiene que ver, digamos, con aspectos de los límites de las matemáticas en sí. Y de alguna manera nosotros, pues no seguimos ese paradigma. Nosotros sí podemos adaptarnos y podemos, digamos, generalizar pues no solo procesamos información, sino que adquirimos significado que es contextual de manera natural. Y eso es algo que las máquinas no pueden hacer. Entonces, todos estos límites pues acotan a los riesgos que Stephen Hawking y también Elon Musk y algunos otros plantean, ¿no? Es cierto que hay otros riesgos, pero no son tanto las máquinas en sí, sino el uso que nosotros hagamos de las máquinas. Yo diría que como cualquier sistema tecnológico, el problema, de hecho, es lo que se ha estudiado mucho en historia y ética de la tecnología, son los fallos estructurales. Hay unos fallos que son incluso imprevisibles y no solamente son errores de diseño que cometen los humanos, la inteligencia humana, por algunas faltas de previsión, sino que una vez echados a andar los sistemas, empiezan a generar otras interacciones que no son controlables y a veces no son visibles. Y eso es lo que se llama el fallo tecnológico, que se tiene que estudiar con más precisión. Entonces, el gran problema de la inteligencia artificial, sobre todo ya difundida
globalmente en sistemas más robustos que tienen influencia muy importante en la vida cotidiana, son los fallos que empezarían a producir, no tanto esa idea que les decía que planteaba Bostrom, y ahí, siguiendo a varios autores, de que algún día la inteligencia artificial tomará decisiones en contra de los seres humanos, ¿no? Que para ello habría que marcar una especie de freno. Hubo un autor, Elisabeth Yudkowsky, que planteó algo así como la idea de una abolición extrapolada coherente, así le llamó, que es la idea de un modelo, digamos, de decisión que fuera extendiéndose, digamos, para ir decidiendo más rápido, pensando más rápido, haciendo una potenciación de la inteligencia artificial, pero que fuera cambiando junto con las circunstancias humanas, que eso es parte de la capacidad humana de adaptación, ¿no? Una inteligencia humana se demuestra justamente en la capacidad de decidir en situaciones nuevas o adaptarse a situaciones nuevas, ¿no? No repitiendo los patrones que ya aprendió. Y si esto lo pudieran hacer las máquinas inteligentes y pudieran lograr este tipo de evolución extrapolada coherente, sería un gran logro en la historia de la inteligencia artificial. Ya con eso, sería digamos, una especie de freno, de condicionante para que no pudieran tomar, digamos, decisiones que afectaran gravemente a la especie humana. Pero como les digo, lo que hemos estudiado muchas veces en los temas tecnológicos, el gran problema, y están los riesgos, son los fallos que tienen estructuralmente. Y aquí pues, se pueden imaginar todo tipo de fallos en el diseño y en la operación. Muchísimas gracias, doctor, por sus respuestas. Doctor Kraus, no sé si tenga algún comentario o pregunta final ya para ir cerrando la sesión. Sí, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, 2 minutos, Javi, y pues, tú o Julieta acaben de concluir. Yo siento que nos quedamos con muchísimas preguntas. Quizás la que a mí más me pudiese agobiar es si el uso de la inteligencia artificial para quien la use y para quien tenga acceso vaya a profundizar más, ya lo planteó Gershenson anteriormente, las diferencias entre ricos y pobres. Este seminario, Carlos, es el seminario permanente de bioética y nos interesa enfocar prácticamente todos los seminarios aupados por la palabra ética. A mí me agobia más el poder de la tecnología mal usado y que ha conllevado, no tengo la menor duda, aunque el Banco Mundial diga otras cosas y el Fondo Monetario tenga sus cifras, que el uso de la tecnología para quienes tienen la posibilidad de acceder a ella, es decir, la gente rica, la gente con poder, ha aumentado la diferencia la brecha económica, entre ricos y pobres. Eso es lo que más me podría agobiar. Y ya dijo también, cuando hablaba Linares, y que sería mi segunda y última conclusión, es todas las diferencias que pueden provenir de la tecnología cuando se mal usa, de todos los tipos de tecnología que se mal usan. Y esto me recuerda pues parte del poema famoso de La Roca de T.S. Eliot, en donde él decía más o menos palabras más, palabras menos, donde hemos perdido toda la sabiduría porque la ha suplido el conocimiento y donde se ha perdido todo el conocimiento debido a la información que tenemos. Y yo diría la mala información que tenemos, porque así como permean las cosas adecuadas de la inteligencia artificial, también permean muchas cosas que no son adecuadas. Entonces, como siempre, nos queda la obligación de hacer un balance entre lo positivo y lo negativo de muchísimos temas que discutimos aquí en el seminario. Y en esta ocasión la inteligencia artificial, que ya es una realidad, no es una pequeña realidad, se hablaba de pérdida de empleo, se hablaba de la maquinación, yo invento la palabra en este momento, del ser humano por sustituir la sustitución que tenemos de los robots. En fin, creo que quedan muchas preguntas al aire y la comercialización de la inteligencia artificial es y será cada vez mayor y esto aumentará la brecha entre ricos y pobres. Yo con eso concluyo, Javi. Si quieres tú, pues algunas palabras tú, Julieta, quien sea la encargada.
Julieta, ¿tienes algún comentario? No, nada más agradecerles y adelante, Javi, para cerrar la sesión. Sí, bueno, pues la verdad es que todo estuvo interesantísimo y bueno, a manera de reflexión y de conclusión con todo lo que nos dejaron hoy, me parece que es sumamente importante pensar en los inicios de la bioética, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y la humanidad se da cuenta del alcance y sobre todo de esta falsa neutralidad que hay en el uso de la tecnología, ¿no? Y que a partir de esto comenzamos un poco a reflexionar hacia dónde nos dirigíamos con el tema tecnológico. Me parece que eso es algo fundamental de pensar ahora, antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Hacernos esta pregunta ahora que ya tenemos la experiencia de la posguerra, ¿no? Respecto al uso de la tecnología y ahora, de manera más específica, preguntarnos hacia dónde nos queremos dirigir con la inteligencia artificial, qué uso le vamos a dar ahora que pues sabemos que no hay una tecnología moralmente neutra, no siempre lleva algún fin político, económico, social y demás. Entonces, esta falsa neutralidad creo que habría que cuestionarla justamente antes de que volvamos a pasar por esa, pues esa historia tan triste, ¿no? Que fue el darnos cuenta del alcance que tenía este poder, que claramente no es malo per se, ¿no? Sino en cuanto al uso, hacer un cuestionamiento de esto de una manera multidisciplinaria, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, con la ética, obviamente también desde un punto de vista científico, sociológico, jurídico. Entonces, pues me quedo con esta reflexión. También quiero agradecer muchísimo al doctor Carlos y al doctor Jorge Linares por habernos acompañado en esta sesión. Esperamos volver a tenerlos muy pronto en el seminario. Y pues ya, ojalá que sea de manera presencial. No extrañamos bastante estar en la Facultad de Medicina, pero bueno, pues sigámonos cuidando para que podamos en algún punto volver a regresar a estas sesiones tan interesantes que hacíamos en el auditorio de la Facultad de Medicina. Por mi parte sería todo, me parece que de parte del doctor Kraus también, de la doctora Julieta también. Doctores, no sé si tengan ustedes algún comentario final para ya cerrar la sesión. Muchas gracias por la invitación, yo encantado. Cuando gusten podemos discutir otros temas y en efecto quedan un montón de cuestiones y de temas que ojalá todo el público siga reflexionando. Gracias y qué gusto estar con Carlos, Arnoldo, Julieta, Javi, todo el equipo del quiz. Sí, pues muchas gracias. En YouTube puse un comentario con una liga, un artículo que es una revisión sobre aplicaciones de inteligencia artificial para el bien social, que digamos es una corriente que está cobrando fuerza. Entonces sí, no hablamos de ellas, pero hay varias aplicaciones que son esfuerzos precisamente para resolver problemas, disminuir desigualdad. Entonces, comparto tu preocupación, Arnoldo, porque parece ser que hacia allá nos dirigimos, pero nada más quiero agregar que hay muchos esfuerzos que tratan de aplicar la misma tecnología, pero en la dirección opuesta. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ya únicamente quiero hacer la invitación para la siguiente sesión, que será el día 23 de septiembre. El título será La gran epidemia, depresión. Nos vamos a centrar en el tema depresión en México. Estará como ponente la doctora María Elena Medina Mora, que es la actual directora de la Facultad de Psicología. Entonces, pues los esperamos y bueno, les vamos a dejar el registro abierto para que puedan todavía pasar la lista y sería todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta luego. Muy bien. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. gracias. Hasta luego, gracias.